Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva edición invitada aquí en la 1580 Tradición. Como siempre, acompañándonos por el aire de la radio y también a través de televisiónpositiva.com.ar. Hoy tenemos programa especial. Nos estará visitando en instantes Elena Gardés, sobrina nieta de Carlos Gardel, contándonos su historia y además también trayéndonos las fotos que nos prometió, diarios y demás, material de su viaje a Francia, donde se entrevistó y donde conoció a parte de la familia de Carlos Gardel. Aquí tenemos justamente una imagen en el estudio de la radio de Carlos Gardel con guitarra y bueno, un regalo que hizo Henry Giraudo aquí a la dirección de la radio, donde se lo aprecia muy bien y seguramente después lo verán en las imágenes en Televisión Positiva. Una imagen muy linda, Y ahora sí la saludamos a Elena Irene Gardés. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, Viviana, contenta nuevamente de esta segunda invitación, esta segunda oportunidad para contar un poco toda la trayectoria a partir desde el año 90, cómo fui reuniendo. Traje hoy algo de todo el material que tengo para contarle a tu hermosa audiencia que es tan generosa y bueno, y siempre me escucha con mucha atención. Bueno, yo quisiera que puedan ver, bueno, a través de Televisión Positiva, verán las imágenes de todo el material que tenemos acá, que es muchísimo, desde diplomas, diarios, bueno, hay de todo, está el libro, la partida de nacimiento de Carlos Gardel. Tenemos un montón de material, fotos. Muchísimo. Bueno, más las anécdotas e historias de Francia, ¿no? Que me imagino, no sé por dónde empezar, la verdad que hay tanto para ver. Yo empezaría por el año 94, la primera vez que traté de buscar mis raíces, hice un seminario de sistemas comparados de la educación en Roma, y de allí tomé el tren hasta París, y de París, de esta estación La Gare, que es muy grande, otro tren que iba hacia el sur, para el lado de los Pirineos, y bajé en la estación Saint-Geniez-d'Olt, departamento de Aveyron. Y bueno, cuando yo me encuentro con esa estación, es como que retrocedí, no sé, 80 años atrás, cuando mi abuelo me contaba cómo era esa estación, que era un chalet de piedra y que en derredor se veían montañas y que en esa época sí había casitas. Pero resulta que cuando bajé del tren, me encontré con que no había nada, ni siquiera una oficina dentro de ese chalet precioso que estaba así tal cual. Tal cual me lo había contado. La emoción, primero pisar ese lugar donde yo sabía que había pisado mi abuelo y mis antepasados. Es como que se me cerró la garganta, me saltaron las lágrimas y luego empezamos a recorrer Saint-Geniez-d'Olt, que voy a mostrar las fotos. Es un puente y atrás se ve una iglesia, que ingresé a esa iglesia y dentro de la iglesia había como una lápida y nombres de las personas que habían participado de la guerra del 1914. Y en esa guerra habían participado primos de mi abuelo, José Gardés creo que era, y Gabriel Gardés. Después la voy a mostrar, si me permiten, y voy a mostrar más fotos de Saint-Geniez, algunas más que son dignas de ver porque es un lugar paradisíaco, salido de un cuento de hadas realmente. Y allí conocí una viejita muy muy a la usanza de lo que era cuando vivía mi abuelo, mi bisabuela mejor dicho, allí. Una señora que tendría alrededor de 95 años, y cuando el señor Roland Marsillac
le preguntaba si recordaba la familia Gardes, a Lucía Gregoire de Gardes, a Luis Genier Gardes y sus hijos, y que uno había sido estudiante para cura, que era seminarista. La señora se acordaba de todo. Uy, qué impresionante. Y el que más se acordaba era de mi abuelo. Ajá. Porque mi abuelo tenía 17 años cuando mi bisabuela emigró hacia Argentina. Ajá. Con mi bisabuelo. Pero él no vino, mi abuelito, en esa época. Vino recién en 1893. Ajá. Y bueno, mi abuelo se refugió, no es que se refugió, se quedó en la casa de un tío porque, bueno, después vamos a aclarar el porqué. Es así como que, vuelvo a repetir, era verano y los europeos tienen por norma respetar sus vacaciones. Son sagradas. Siempre ellos se toman sus vacaciones, su tiempo. Y bueno, fue así como que prácticamente no encontré ningún Gardes. Me frustré bastante. Pero encontré este señor que me brindó un apoyo incondicional. Al poco tiempo fue nombrado alcalde y él, junto con su secretaria, me habían enviado muchísima documentación de los Gardes que habían nacido en Saint-Geniez-d'Olt, pero los que nacieron en Albi, los que nacieron en Toulouse, no habían podido ellos recabar toda la información, porque allí, en ese momento, en el año 1800, 2 siglos atrás, las actas de nacimiento se registraban en las iglesias. Claro. Y con la guerra de los alemanes hubo varias iglesias destruidas. Claro, documentación que se perdió. Y exactamente, no quedó el testimonio oral de la gente y de mi familia, ¿cierto? Sí. Bueno, o sea que regresé un poco triste y a la vez emocionada de haber podido estar en los lugares donde había estado mi familia. Es más, este señor Roland Marsillac, fuimos a un cerro muy alto, donde él me había dicho, yo fui, estoy hablando del año 1994, y en el 1992, en un invierno muy crudo allí, sucedió una tormenta muy, muy grande, y una luz barrió prácticamente con la casa de los Gardes, que había sido declarada monumento histórico. Pero más o menos me señaló el lugar, claro, y bueno, fue muy emocionante. A pesar de no haber encontrado a la familia, sí, me vine muy enriquecida. Una, por haber hablado con esta anciana que recordaba a mi familia. Recorrí lugares, a una iglesia donde me sentí muy, muy atraída por esa iglesia y yo no sabía por qué. Pero bueno, la fotografié. Y bueno, volví a Buenos Aires y en el año 95, cuando me encuentro invitada por mi familia, que gran parte vive en Pehuajó, allí me mostraron documentaciones, cartas de mi abuelito de cuando estuvo en Francia y mandaba fotos. Y bueno, se comparó cuando mi prima Solange Cayó de Gardes me muestra una postal que mi abuelito le había enviado a José Gardes, su hermano. Y bueno, dije, esta es la iglesia donde yo tengo la foto, no puede ser, sí. Y después esta prima, que en este momento tiene 90 años, me contó que José Gardes, el hermano de mi abuelo, a pesar de ser seminarista, estaba autorizado para dar misa y había dado misa en esa iglesia. Por eso mi abuelo le había mandado el recuerdo a su hermano de que él había estado también en ese lugar. Es muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, yo me siento muy agradecida a Dios, a la vida, porque siempre repito y nunca me voy a cansar de decirlo, que el libro, este libro
que tiene unos cuantos años, siempre vino de la mano del ángel de Dios, porque me ha resuelto, me ha allanado el camino para encontrar las personas adecuadas que han tenido información. Y es más, hay personas que yo no conocía y que me han buscado para requerir información, y realmente esto es fantástico lo que me ha sucedido, porque yo sé que hay un gran debate con Uruguay, con Carlitos, y hay muchas personas que, no muchas, pero sí unas cuantas, me tratan de impostora, que mi apellido es un homónimo, que me quiero enriquecer con mi libro y con esta historia, y nada que ver, porque este libro yo lo pude plasmar y escribir, vuelvo a repetir, con la ayuda de Dios y mi familia, sobre todo una tía que es profesora de inglés y se llama Irene Gardes. Yo soy Elena Irene y ella es Irene Gardes, que va a cumplir 95 años y es prima hermana de Carlos Gardel por parte de padre. ¿Sí? Y ella, su anhelo había sido escribir toda la historia secreta e íntima de la familia, pero no lo pudo hacer. Y cuando se entera que yo estaba en ese momento recabando la información y datos, y bueno, me acercó muchísima información, y hubo una muy importante cuando me explicó que Carlos Gardel tenía nacionalidad uruguaya, porque en el año 1913 la parte militar de Francia citaba a los extranjeros que estaban acá en la Argentina, es decir, a los franceses. Y esa citación la recibió su papá, el papá de mi tía Irene, que era hermano de mi abuelo Eduardo. Su papá se llamaba Luciano Gardes. Y así como la recibió Luciano, la había recibido mi abuelo y demás. Pero Luciano era un señor que muy ordenado y guardaba todos los papeles. Mi abuelo era... Yo me parezco mucho a lo que era mi abuelo, yo soy un poco desordenada. Pero él lo tenía y mi tía me lo permitió tener, fotocopiar, y ese documento está en el libro. Quiere decir que Gardel en el 1913 también recibió la convocatoria para ir. Es así que en otra oportunidad me invitaron a Avellaneda, y allí el señor Borda, un historiador muy mayor también, que había conocido a un diputado en esa época, que era el señor Barceló, que al lado de ese club donde fui invitada yo, que era Pueblo Unido, se llamaba ese club, donde Gardel cantó muchísimas veces, al lado de ese edificio se encuentra la casa que tiene una semblanza a palacios, por la constructura del edificio. Era la casa donde vivía este señor Barceló. Y Barceló lo convocaba muchas veces a Gardel para que cantara en los comités, en los mitin políticos. Y este señor, cuando se enteró que Gardel corría riesgo de que lo llevaran a Francia y estaba comenzando su carrera, se estaba soltando con el canto, y bueno, hizo los nexos como para que él se haga ciudadano uruguayo, nacido en Tacuarembó. Todo esto se corroboró con el testimonio de mi tía Irene Gardes también. Vamos a ir a una pequeña tanda, ¿eh? ¿Cómo Después no? sí, continuamos con más historia, más fotos y todo el material que tenemos aquí, que es muchísimo para seguir descubriendo, la historia de este árbol genealógico. Muy grande. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la historia de Francia. Y bueno, después seguiremos entonces ¿Cómo no? indagando un poco más. Ahora volvemos. Edición limitada. Date el gusto.
Espacio publicitario. Te invitamos a conocer la Maison de la Elegancia. La Maison de la Elegancia. 15 años, novias, comuniones, madrinas, bautismos, fiestas. Diseños exclusivos que hacen la diferencia. Atención personalizada y asesoramiento permanente para que el modelo marque tu estilo. Confecciones a medida, prendas para cualquier ocasión o evento y para todas las edades. Coronitas, ramos y accesorios. Pellegrini 1912, Casi Moreno en San Martín. Teléfonos 4755-1357 y 4713-3139. www.lamesondelaelegancia.com. Desde Colombia, Andrés Cepeda te canta sobre lo mejor que hay en su vida. Andrés Cepeda. 5 premios Nuestra Tierra, nominaciones al Grammy Latino, disco de oro y platino y el reconocimiento del público en el mundo. El mensaje llega hasta ti. Andrés Cepeda, muy pronto en Argentina. Videoclub M&M. Copias originales en DVD y Blu-ray. Todos los géneros. Amplio catálogo en VHS. Insumos de computación y accesorios de video. Servicio de desgrabación de audio. Vicente López, 2983, Villa Ballester. Teléfono 4738-2041. Fotos de Carlos Gardel que tenemos por aquí en diferentes momentos de su vida, que iremos mostrando de a poco. Cuando era más jovencito. Acá, ¿esto por Esa qué año habrá foto sido? me la regaló en el año 1912 el señor Bruno Cespi y la señora Chichita Razzano, hija de José Razzano, Sí. es la que me contó el año prácticamente, porque ella tenía la misma foto. Claro. Eso está espectacular. Acá tenemos una del año 30. 30, muy bien. Otra foto de Carlos Gardel. Que me la regaló Cristina Razzano, Chichita Razzano. Bien, ¿esto es en algún lugar en especial? Eso fue en un programa de radio. Ajá, bien. Así me contó ella, ¿no? Bueno, muchas imágenes que tenemos por aquí. Y estoy, A ver acá. sí, a ver, fíjate. Tenemos otra que hay, que está la familia completa. Esa es la familia, acá atrás tenemos, Sí. era el señor que está sentado, ¿sí? Ajá. Y la esposa es Luisa. Luisa Fregiaro y José Gardes, con sus hijos, porque no se casó con Berta Gardes, la mamá de Carlos Gardel. Sí. Por eso es que Carlos Gardel tiene todos estos medios hermanos. Esa es la historia, el testimonio oral de la familia. Y el secreto por qué no se casó con Berta cuando se encontraron en 1893 en Argentina, porque, bueno, mi bisabuela se lo prohibió, porque, según mi bisabuela, fue una vergüenza de la familia que entre Berta y su hijo José habían pecado, entre comillas, porque se amaban, pero como eran primos hermanos, hace 200 años atrás era como un incesto. Sí. Entonces, Lucía Gregoire, que era mi bisabuela, era muy católica. Su hermano llegó a ser obispo, Carlos Gregoire, en la ciudad de Nueva York, y fue el que lo indujo a José a seguir la carrera de sacerdocio. Entonces, mi bisabuela, ¿por qué estaba tan enojada con Berta y por qué ese encono, ese odio, verdad? Fue porque cuando Berta era muy chiquita, ella fue dejada por su madre, Elena Cunegón de Camares de Gardes, porque se había divorciado de Vital Gardes, que eran los papás de Berta.
Es decir, que mi bisabuela la crió como una hija más. Entonces, para ella, el hecho de que enterarse que estaba embarazada de su primo hermano y encima que era seminarista, bueno, fue algo, un escándalo en la familia, para ella una vergüenza muy grande, y fue así como la echó a Berta, y la echó de una mala manera, como si hubiera sido un perro, y peor, y esa era la angustia y la tristeza que tenía mi abuelito Eduardo. Y toda esa tristeza, cuando él me lo empezó a contar a partir de mis 8 años, y que él no podía abiertamente contarlo en la familia, yo le prometí que lo iba a decir, y bueno, después de muchos años, a partir del año 90, fue que mi cabeza hizo un clic, y una colega en la escuela Abraham Lincoln, cuando se entera de mi apellido, me dice: ¿cómo? ¿Sos familiar de Carlos Gardel? Sí. ¿No has escrito un libro? Y ahí es como que vino la luz a mi corazón y me recordé lo que le había prometido a mi abuelo, y así es como nació este libro, apoyado últimamente por toda la familia Gardes, los de Pehuajó, la gente muy mayor, y además hay un ex juez, el señor Osvaldo Guglielmino, que vive y tiene muchos libros. Él ha conocido a toda la familia en Pehuajó, porque él antes vivía en Pehuajó, y respalda fehacientemente el libro y toda la documentación que está. Y bueno, sí quería mostrarles algo del año 2003, cuando estuve en Francia, que ahí sí me reencontré después de casi 100 años, nuevamente nos reencontramos con nuestras raíces, nuestros apellidos ya mezclados, obviamente, y allí mi primo Jean-Claude Sartre me esperaba con los brazos abiertos, como si nos conociéramos de toda la vida, y él me acompañó gentilmente a los archivos departamentales del Registro Civil de Toulouse, y me encontré también con la señora e investigadora, la profesora Christiane Brigitte, que en ese momento era la vicepresidenta de la Asociación Gardeliana de Toulouse, y tenía muchas ganas de conocerme, porque hasta ese momento ella dudaba de mi identidad. Cuando me conoció se impactó mucho, intercambiamos partidas de nacimiento, nos acompaña al registro civil y me presenta al director como la familiar de Carlos Gardel. Es así que la empleada Magda me permite entrar junto con el director. Esta es la foto, la empleada Magda, la señora Christiane Brigitte, que es esta, y a la derecha estoy yo. Y no solo que me permitieron entrar, sino que el director me preguntó si yo misma quería extraer de la computadora la partida de nacimiento que estaba archivada. Evidentemente le dije que sí, acá estoy yo frente a la computadora, y la partida de nacimiento, estoy re emocionada, por eso me tiemblan dando las manos, y la partida de nacimiento de Carlos Gardel, que ahora después la vamos a mostrar bien. ¿Sí? Me imagino en ese momento, claro, la emoción y fue tremenda. Lo fuerte, ¿no? De vivir muy este momento. Fuerte, porque, muy claro, fuerte. Bueno, y una sorpresa tras otra era. Claro, y como ellos me reconocieron así como la familiar, yo les pedí si por favor podía fotografiar el libro donde estaba escrito Carlos Gardel, la hoja, porque es un libro que tiene más de 500 años. Vuelvo al 2003 y mi primo me acompañó a donde se crió 2 años y 6 meses Carlos Gardel, que es en la calle Rue d'Arcole, que es esta, la fachada de la casa, ¿sí? Tengo las fotos mezcladas, pero sí, aquí se puede ver, hay una inscripción en esta zona donde dice que allí vivió Carlos Romualdo Gardes junto a su mamá Berta Gardes, el cantante de tango.
También visité el hospital donde nació Carlos Gardel, que se llamó, en ese momento era un hospicio y hasta el día de hoy tiene el mismo nombre, San José de la Grave se llama. Ajá. Y esta es la arcada de neonatología, y a la derecha había una escalera y seguramente Berta subió por esa escalera. ¿Por qué se llamaba hospicio en ese momento? Porque albergaba a todas las mamás solteras que tenían problemas de salud. Sí. Berta, por querer ocultar su embarazo, estaba muy débil y a partir de los 7 meses quedó internada allí en este hospicio de San José de la Grave. Y era custodiado por hermanas, por monjitas. Sí. No había hombres, no había médicos varones, eran solamente mujeres. Y allí también en un hall hay una placa recordando que nació Carlos Gardel. Esta es la placa del hall del Hospital San José de la Grave. Todo esto sucedió en el año 2003. Toda esta documentación. Hay mucha más. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, ya estamos medio justos de pero tiempo. Quisiera sí. Mostrar esta señora que está sentada aquí. Es mi tía abuela, prima hermana de mi padre y de Carlos Gardel. Ella va a cumplir 95 años, es la que me ayudó a recopilar un poco también el árbol genealógico y los recuerdos, que tiene muchos recuerdos de cuando Carlos Gardel fue a Fortino Lavarría, departamento de América, que había ido a cantar con Ricardo de Martino y en una gira así campestre, y se habían quedado sin dinero, y Gardel tenía conocimiento que los Gardes de Francia, que él no sabía si eran parientes o no, vivían en un vivero, y él fue y les pidió dinero y comieron. Pero, claro, el papá de Irene, cuando este señor se fue, le habló a sus hijos y le dijo que se olvidaran de por vida de ese señor, que no tenían nada que ver y que lo que él cantaba no era bien visto en la sociedad. Así que bueno, viví. Bueno, entonces nos quedó cortísimo el programa. Bueno, tal vez nos reunamos otra vez para poder seguir ¿Sí? conociendo. Y acá teníamos la imagen esta que queríamos mostrar. Ah, sí. Ahí está, donde figura el nombre de Antoine Gardel, Antoine y Gabriel y Joseph. Y Joseph, 3. Me había olvidado de Antoine. Ahí tenemos la imagen que habíamos prometido. Y habían fallecido en la guerra. ¿Cuánta familia queda ya? ¿Cuántos serán los integrantes? Y yo cuando los visité en el 2008 ya había 70 familias. Claro, no todos Gardes, claro, porque pero se han ido abriendo, casando, modificando, sí. Pero todavía sí pertenecen a la generación, ¿verdad? Sí. Y aquí en Argentina también hay muchos. En Mendoza, Córdoba y en Entre Ríos, en Pringles, en diferentes ciudades del Gran Buenos Aires, mismo acá en San Martín, Irma Gardes. Nos tenemos que ir. Bueno, mil gracias por haber venido. Contrario. Y bueno, las imágenes se verán a través de televisiónpositiva.com.ar. Nos vamos, y antes saludarlo a Ricardo Salerno, que ayer estuvo de cumpleaños, así que feliz un muy feliz Ricardo. Que está al frente de Televisión Positiva como siempre. Nos vamos, excelente tarde para todos. Gracias, Elena. Al contrario, una bendición especial para todos los que escuchan y miran y todos los de este plantel. Muchas gracias. Nos vamos.